Hola, ¿cómo están? Los saluda Álvaro Merino Reina, director de AVE, para seguir conversando con las empresas que concursaron en el premio AVE 2023 y que fueron ganadoras o fueron finalistas de los distintos casos. Y en esta ocasión estamos con un viejo amigo, viejo conocido, Juan Luis Jauregui, que es director de Personas y Organización de MAPFRE. Juan Luis, un gusto tenerte con nosotros. Álvaro, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo. Un gusto verte después de tanto tiempo que no nos veíamos. Efectivamente. Juan Luis, como conversábamos, nos interesa mucho conocer del caso que ustedes presentaron, pero también obviamente nos interesa conocer sobre ti, sobre el puesto y obviamente sobre MAPFRE y todo lo que está haciendo MAPFRE desde el punto de vista de cultura. Así que te dejo para que nos cuentes un poco sobre la empresa, los planes, sobre todo alrededor del tema de personas, ¿no? Perfecto. MAPFRE es una corporación que está en 40 países. En América Latina estamos prácticamente en todos los países de la región. En Perú hemos cumplido hace poquito 25 años. Somos una empresa de seguros, hacemos prácticamente todas las líneas de negocio. Somos 3.100 empleados, donde un poco más de la mitad son agentes comerciales. Tenemos también operaciones de centros médicos, funeraria y cementerio. Así que somos una organización bastante grande y compleja. En mi caso, estoy a punto de cumplir 18 años en la organización. Toda mi vida laboral ha sido en seguros, en el área comercial tradicionalmente, pero MAPFRE decidió hace 4 años hacer un experimento y pasé del área comercial a ser el director de personas de organización, que en otras empresas se llama talento o recursos humanos. MAPFRE efectivamente tiene un modelo corporativo bastante bien montado para el desarrollo de las personas y parte de ese modelo es el que hemos implementado en Perú. Perú es además considerado como país estratégico, es el único país de la región que es considerado país estratégico por la importancia no solo en términos de facturación, sino en cómo ha montado el negocio en el país. Y eso también está soportado, por supuesto, por los recursos humanos. Uh-huh. Y te hago una pregunta al respecto. Dado que Perú se considera un país estratégico para ustedes, ¿eso se debe principalmente a que tienen una participación de mercado muy particular o porque tienen algunos negocios diferentes desarrollados acá que no tienen otros países? La participación del Perú es importante, somos la tercera compañía en el mercado, pero fuera de eso es por cómo se ha estructurado el Perú, ¿no? Uh-huh. En términos de negocio. Como te dije, estamos prácticamente en todas las líneas y también en casi todos los canales de comercialización con los que se venden los seguros, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese modelo que es más, se está replicando en la región ahora porque el que fue presidente de Perú ahora es presidente de LATAM Sur, Renzo Calda, se está replicando en los otros países de la región con éxito, con lo cual nosotros somos una especie de ejemplo para la región. Ahora, esto que me contabas está muy basado en las personas, ¿no? O sea, una compañía, a la larga, el negocio de seguros es un negocio de servicios a las personas, a sus activos, a la salud, a absolutamente todo, ¿no? Y eso está siempre basado en personas. ¿Esa es la razón por la cual tiene este foco tan particular? MAPFRE es muy consciente de esto. Es más, dicen en otras latitudes que somos una especie de secta. Una vez que ingresas a MAPFRE es muy difícil salir. La gente tiene un amor a la empresa manifiesto. Pero eso no es gratis, ¿no? Hay trabajo atrás de ello, desde la selección del personal muy estricta, la formación, tenemos hasta lo que le denominamos la Universidad MAPFRE, trabajamos mucho la cultura, esta orientación al servicio al cliente, porque claro, el seguro es algo que de verdad muy poca gente quiere comprar, pero es absolutamente necesario. Uh-huh. Y cuando tienes el problema necesitas que la persona esté ahí detrás tuyo, ¿no? El ser humano esté ahí detrás tuyo para solucionar tus problemas. Entonces, para que te dé tranquilidad también, así ¿no? Son momentos difíciles. Suele ser una normalmente difícil. Correcto. En este tema de personas, vamos a hablar un poquito más adelante del caso que es, de verdad te confieso, lo leí a fondo y me pareció súper completo, pero en la esencia de MAPFRE me imagino que desde el punto de vista de personas pasan un montón de otras cosas, ¿no? O sea, entiendo la importancia que tiene dentro del servicio y esta casi empresa de culto, como la has llamado, debe tener otros ángulos que también la compañía ha ido desarrollando en el tiempo, ¿no?
Bueno, sí, los perfiles, los puestos son muy variados en la organización. Tenemos desde gente que emite seguros, está en un back office, digamos, gente que está en el front office, gente atendiendo emergencias, grúas, telefonistas que tienen pues momentos tan simples como la oferta o la venta de un seguro o como la emergencia en el momento que tienen que solucionar. Entonces, sí, nuestra orientación como compañía se basa efectivamente en el soporte a las personas, en la formación y de hecho en el clima también, ¿no? Es por eso que este caso en el que hemos destacado en esta oportunidad con el premio AVE se basa casualmente en la experiencia de los empleados dentro de la organización. Hablemos un poquito del caso y todos los ángulos que tiene, ¿no? Cuéntanos, danos tu visión, obviamente, de todo el caso y después vamos pasando por cada una de esas partes. De acuerdo. A ver, el caso se basa en las vivencias de la empresa. Se decidió en un momento comenzar a medir los momentos de la verdad, le llamamos, que la organización estableció 18 momentos de la verdad, desde que ingresas hasta las personas que terminan saliendo de la compañía por algún motivo. Esto nos ayuda muchísimo para trabajar el clima y para detectar algunos problemas que se puedan dar en la organización de toda índole, organizativos, de formación, de liderazgo. Determinamos en algunos casos también que pueden haber alguna crisis en algún área y esto nos da alertas y nos hace un plan de trabajo para el área de personas y organización. A raíz de eso salen cosas desde beneficios para el empleado, cursos, correcciones en la estructura, trabajo con los jefes que no están haciendo bien su trabajo, etcétera. Es muy amplio el espectro por la información que nos arroja estas encuestas en los momentos de verdad. Entiendo que también se han enfocado previo a desarrollar todo esto, cuáles eran las áreas de menor fortaleza y justamente empezaron atacando esas áreas que tenían la mayor oportunidad, ¿cierto? Sí. Sumado a estas encuestas también hacemos evaluación de NPS. Hace un tiempo trabajamos de la mano con el Great Place to Work, en donde estuvimos entre las 20 empresas, y se hacen algunas otras mediciones de clima también. Entonces, claro, ahí hay algunas áreas que salen con notas no debajo del estándar que exige MAPFRE, que somos bastante exigentes, dicho sea de paso, y ahí es donde el equipo de talento y clima se enfoca en trabajar, ¿no? En base a las encuestas salen algunas recomendaciones y ahí trabajamos ya sea con el propio personal o con los jefes de las áreas, ¿no? En este programa bastante amplio leí lo del ENPS, me imagino que el ENPS es E de empleado. Employee, sí. Ahí viene, ¿no? Porque típicamente NPS lo mides Net Promoter Score hacia clientes y replicamos eso hacia el interno. Se hace una medición todos los años, es el ENPS, donde recomienda sí o no trabajar con la empresa, y ahí salen algunos factores por los cuales sí, por los cuales no. Y estamos por lo menos en Perú, en una evaluación bastante positiva. Nosotros hemos determinado que un NPS de 50 es bueno, nosotros tenemos 62, o sea, estamos bastante por arriba de lo que nos exige el grupo. Tenemos otra que se llama el ESI, que es Employee Satisfaction Index, que son 10 preguntas ya un poco más a detalle, en donde también Perú está sobre la excelencia. El grupo nos exige tener 80% de respuestas positivas, tenemos 82, o sea que estamos bastante bien. Y por último, una encuesta de liderazgo, para ver cómo están trabajando los líderes. Y ahí está bastante bien. Ahora, el grupo en general en el mundo se está enfocando en trabajar con los líderes, por varias razones. Pero la primera es por el enorme cambio que ha tenido el mundo a raíz incluso de la pandemia, en donde la digitalización, el trabajo remoto, muchas de estas cosas ha hecho que la gente espere otras formas de trabajar, porque también tenemos un colectivo joven bastante importante. Generación Z tenemos 18% de la organización y generación Y tenemos 20%, entonces solamente en los dos tenemos 38% del grupo humano de MAPFRE joven, digamos.
Y queda claro que para nosotros, nuestra generación, no necesariamente es lo más fácil entenderlos. Efectivamente. Y no, o sea, todos estos principios en los cuales nos hemos formado gente de nuestra generación, no necesariamente son los mismos principios que aplican para ellos. Efectivamente, esperan otras cosas, quieren trabajar de otra forma. Entonces, sí, a veces nos cuesta, pero tenemos que estar, digamos, en sintonía con todas las generaciones, porque el talento, el conocimiento de las personas de nuestra generación tampoco no se puede desperdiciar. Gracias. Entonces, trabajamos mentoring inverso también, en donde los más jóvenes le enseñan a los más antiguos. Trabajamos de la mano con ellos para, por ejemplo, armar sus planes de beneficios, ¿no? Porque claro, para nosotros pues ir al teatro pues es espectacular, pero para otras generaciones no tanto, cosas como esta, ¿no? Es un ejemplo así un poco, pero efectivamente tenemos que escuchar a todas las generaciones, a todos los géneros, para ver también por qué lado vamos, ¿no? Ahora que mencionaste escuchar, vi que una parte muy importante del programa en general era escuchar distintos foros, distintos grupos, donde además seleccionan gente específicamente de edades distintas, de grupos distintos, de grupos de interés distintos, y me llamó mucho la atención porque yo creo que una parte del secreto de tener éxito con las personas es escucharlos para poder entenderlos. Sí. Yo cuando ingreso al puesto, la verdad que sabía muy poco de recursos humanos. Sabía pedir mis vacaciones y probablemente un aumento de sueldo cuando mucho. Pero una de las cosas que sí sabía hacer bien era comunicarme con la gente. Entonces, apoyado con el buen equipo que tengo, decidimos hacer estas especies de conversatorios en donde ahora se están haciendo con el CEO, y en su momento, cuando lo lanzamos hace 4 años, era conversaciones con todo el comité de dirección. Entonces, hacíamos grupos distintos, de distintas áreas, de distintas edades, de gente que probablemente en su vida había hablado con el CEO o con un vicepresidente. Claro, que lo veía inalcanzable. Efectivamente, los mezclábamos y así eran reuniones absolutamente informales en donde ellos primero se presentaban, contaban sus experiencias, sus fortalezas, sus conocimientos, sus hobbies, y ahí han salido cosas alucinantes. Gente, por ejemplo, que teníamos en un contact center y que era matemático de profesión y que terminó hoy día trabajando en un área de evaluación de riesgos, pero no porque nosotros no podamos haber leído su currículum, sino porque probablemente él ingresó a la compañía todavía estudiando, muy joven, y que era un diamante en bruto que teníamos guardado ahí, y muchas veces por la mecánica, por el día a día, no te terminas de dar cuenta de lo que tienes, ¿no? Entonces así han aflorado un montón de cosas, fortalezas, gente que nos ha ayudado, por ejemplo, en el voluntariado. Tenemos un voluntariado importante en la organización que lidera grupos. Estamos trabajando mucho con proyectos también. Entonces ahí, conociéndolos, tú dices, oye, este chico me puede servir en el proyecto de lanzamiento de nuevas oficinas, no sé, lo que fuera. Y así comenzamos a encontrar talentos y que a la larga terminan teniendo movilidad en la organización, que es importante para nosotros. La respuesta a este 38% que me has dicho que son generación Y, generación Z, ¿cómo los ven desde tu perspectiva, de tu posición actual? ¿Cómo ves ese grupo? ¿Cómo lo ves conectados con toda la organización? Hasta hace un año y medio, un poco más atrás, la oferta laboral era bastante más amplia. Los chicos, por llamarle de alguna forma, la gente más joven se cambiaba porque la temperatura de la oficina no les gustaba, pero hoy están tomando conciencia de que el tema no está tan fácil. Están valorando un poco más a la organización, se están dando cuenta que el mundo que ellos conocieron en algún momento ya no es, y no ha pasado tanto tiempo, han pasado 2 o 3 años nada más, y se están comprometiendo de manera distinta, están valorando mucho la formación que le damos, la oportunidad de desarrollo futura, saben que si en Mapfre hacen bien las cosas, se comprometen, pueden tener una línea de carrera importante, y eso lo demuestra la gran mayoría de gente que hoy día son los directivos en Mapfre. Yo, de los directivos, creo que soy uno de los que menos tiempo tiene en la organización, pero en promedio van por 20, 25 años, entonces hay gente que no se queda por malo y no tiene a dónde irse, sino por el contrario, sino porque han hecho bien las cosas y han tenido una carrera ascendente importante, ¿no? Ahora, tú y yo nos hemos criado y hemos desarrollado en una época pues
difícil, ¿no? De crisis para el país, carestía. Los jóvenes que hoy tienen 30 años no lo han vivido, ¿no? Y recién están experimentando de qué se trata el que no haya pues tanto empleo como había antes, de que la situación económica no sea igual de buena, no hay el mismo crecimiento. Y yo creo que eso ayuda a que efectivamente los jóvenes valoren cuando encuentran una empresa sólida, con valores, que además le ofrece un buen trabajo y una buena línea de carrera, claro, ¿no? Ustedes, yo imagino que se comparan con muchas empresas dentro del mercado. ¿Cómo sientes tú que desde ese punto de vista, de las comparaciones que hagan y sin decir nombres, dónde sienten ustedes que está la mayor fortaleza? Mencionaste este casi culto que existía por Mapfre, el desarrollo de una carrera larga en la compañía. ¿Ves alguna otra área donde ustedes efectivamente sientan que son diferentes y que pueden seguir atrayendo más talento? No lo digo yo, lo dicen las encuestas que hacemos. La gente valora muchísimo la posibilidad de desarrollo internas. Valora mucho el ambiente de trabajo, la formación. Constantemente estamos formando a la gente para que sea mejor, y eso es algo que yo les digo. Eso no es una obligación de la compañía por temas de cumplir. Hay algunos cursos normativos, pero la mayoría son para que tengamos gente más valiosa, polivalente, y que mañana más tarde pueda ocupar otros puestos. Entonces esas son las principales cosas que de hecho valoran. Nos ha costado, no creas, Mapfre trabajó en presencial desde el día 1. O sea, nosotros no tenemos modelo híbrido ni remoto, salvo algunas posiciones como el contact center y algunas que efectivamente pueden trabajar desde su casa. Nosotros valoramos mucho la presencialidad por el hecho de que esta interacción cara a cara es absolutamente distinta, porque la gente aprende, se motiva. Al principio les costó un poco, pero ahora ya lo reconocen, lo valoran, es bastante más eficiente en términos de productividad también de empresa. Y han aprendido y están sintiendo una organización distinta. Y por otro lado, Mapfre tampoco le gusta hacer diferencias, porque hay empleados que incluso trabajaron durante la pandemia todos los días, y hay otros que estuvieron en su casa. Entonces, para evitar esas diferencias, nosotros hacemos que prácticamente todo el mundo trabaje de manera presencial. El hecho de poder desarrollarse, de formarse, de tener un buen ambiente de trabajo, tener una organización donde mañana más tarde, dependiendo de tu perfil, puedes terminar trabajando en otro país también, eso es muy valorado, ¿no? No, y que es algo que no habíamos conversado, pero el hecho de ser una compañía transnacional también significa la posibilidad para algunos de ellos de ir a otro país y desarrollar una carrera que, regreses o no regreses al país, tiene un valor más grande, ¿no? La diferencia que existe entre los mercados, entre la forma de hacer las cosas, es una experiencia súper enriquecedora. Eso, y que a mí me llamó mucho la atención cuando yo entré a Mapfre también, que tenía incluso anexo con otros países. Entonces, si yo encontraba que hay un prospecto de cliente que yo estaba buscando y que estaba en Brasil, yo levantaba el teléfono y llamaba a Brasil o a Uruguay o a donde fuera, y la gente en Mapfre es súper abierta, me enviaban información, los negocios, me daban los contactos. Entonces, eso, y nosotros tenemos ahora con las facilidades de las videollamadas, tengo a gente de la organización que prácticamente a diario está interactuando con otros países o enseñando, porque país como Perú, como te dije al principio, está siendo un referente para toda la región, o al revés. Entonces, eso ayuda muchísimo. Es más, hemos hecho hasta cursos. Mapfre tiene 3 idiomas en su grupo humano, en los 32.000 empleados que somos. Tenemos el español principalmente, porque estamos en España y en prácticamente toda Iberoamérica. Tenemos Brasil, entonces por lo tanto portugués, y estamos en Estados Unidos, en donde evidentemente se habla inglés. Entonces, hemos hecho cursos para el personal en estos 3 idiomas para que tengan la posibilidad de migrar a alguno de estos países. Pero una de las cosas que nació incluso de Perú, una idea fue hacer reuniones informales para conversar, por ejemplo, con Brasil. Entonces se unían compañeros de Brasil con peruanos que habían estudiado portugués para practicar portugués. Cosas como esas, la verdad que son bastante valoradas. Después de haber estado tanto tiempo en el lado comercial y, como dijiste tú, no ser una persona que viene del mundo del talento, la gente, las personas, en este tiempo que tienes la posición, ¿cómo te ha cambiado la perspectiva? La verdad que cuando me llama Renzo Calda en su momento y me dice que necesitaba que lo ayude en recursos humanos, dije, wow, y ahora me dijo, mira, tú tranquilo, tienes
eso está muy bien organizado desde el corporativo y tienes un gran equipo. Y la verdad que así fue, ¿no? Yo me he apoyado mucho en la gente que trabajó conmigo, aporté mi granito de arena, porque en ese momento yo dije, a ver, ¿qué cosa va a pasar en mi vida? He sido, no sé, casi 25 años he trabajado con clientes afuera, ahora voy a cambiar de clientes. Entonces ahí fue que comenzamos a trabajar más las visitas a las más de 25 oficinas que tenemos en el Perú, a hablar con la gente, a escucharlos. Tenemos perfiles variadísimos, desde gerentes, vendedores, operarios de parque funerario, de cementerio, funerarios. Tenemos un colectivo enorme, enorme. Entonces había que escucharlos, había que saber sus necesidades, qué esperaban, y en base a eso comenzar a construir cosas para esos colectivos, porque muchas veces el error que cometemos, y me incluyo, es diseñar las cosas en un escritorio en Miraflores de San Isidro para el resto del Perú. Así es. Y no saber qué cosa de verdad es lo que necesita la gente, ¿no? Entonces, siempre hemos impulsado eso, los visitamos, los escuchamos, estamos presentes y tratamos, es difícil, pero tratamos de atender a todos los colectivos de la mejor forma. Mira, mencionaste algo que yo creo que es súper importante en esta época. Tuvimos hace unos días la presentación del libro con EY, donde presentamos los casos, ¿no? Una gran cantidad, si no todos los casos que han sido parte del premio AVE. Es quinto año que lo venimos haciendo. Y cuando estábamos con un panel conversando, veía muchas de las empresas que estaban, y claro, habían empresas que tenían agroindustria, y por lo tanto sus colaboradores eran gente de campo, ¿no? Claro. Hablamos de algunos bancos que tenían operación a nivel país, y tenían gente que atendían ventanilla en una agencia, pero también ejecutivos, gente que en provincias, ¿no? en todo el país. Y después veíamos gente que estaba en un negocio un poco más industrial y también tenían operarios, gente, ¿no? montacargas, máquinas, etcétera, etcétera. Igual también la complejidad que tiene crear programas cuando tienes una población tan variada, no solamente en edad y no solamente colectivos, sino también disciplinas, tipo de trabajo, obrero, operario. Tú mencionaste call center, ¿no? los que operan las grúas, etcétera, etcétera. Es mucho más difícil hacer eso, ¿no? Mucho más difícil, efectivamente. Sí, y gente que tiene muchísimos años, viene desde, por ejemplo, Finisterre. Finisterre tiene 80 años en el Perú. Claro, no tengo gente que trabaje hace 80 años, pero sí 35, 40 años, sí. O sea, gente que trabaja pues todos los días, y que claro, no tiene feriados, no tiene fines de semana, porque trabaja en operaciones que necesitan atención 24/7. Que ha vivido además, por ejemplo, el periodo de la pandemia fue tremendo para nosotros, tremendo. O sea, gente que se enfermaba, que teníamos que atender, que reemplazar en unos momentos muy complejos, en donde salir a buscar empleados que atiendan servicios funerarios en plena pandemia, ya te imaginarás que no ha sido nada fácil, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hemos hecho una buena gestión estos últimos años. Eso lo indican no es una percepción, sino es lo que indican las encuestas que hacemos. Siempre hay por mejorar, siempre hay cosas por hacer. El mundo es muy dinámico, nos tenemos que seguir moviendo porque si no nos quedamos. Y en eso estamos, actualizando ahora a la gente pues en las nuevas tecnologías, en trabajos de data science. No, y también veo que los ejecutivos los han entrenado en gestión de personas, sí, como parte de este proceso. Sí. Efectivamente. Me imagino una experiencia finalmente para ti, Juan Luis, enriquecedora. Sí, muy bien. La verdad que yo feliz. Ya como le dije a mi jefa, porque tengo una jefa en España y otro aquí que es el CEO de la compañía, al principio dudé un poco, pero ahora estoy feliz, me gusta mucho, además me gusta interactuar con la gente, trabajar con la gente, y en tanto se pueda seguir ayudando, la verdad que feliz. Mira, yo de mi experiencia en todos los años que he tenido también en posiciones ejecutivas, yo creo que la gente es lo más importante y termina enriqueciéndote a ti como profesional el poder tener una experiencia como esta, ¿no? Efectivamente. Sí. Sí. Juan Luis, súper agradecidos contigo, un gusto verte nuevamente y agradecidos también con Mapfre por
por darnos este testimonio, el agradecimiento pues, por haber participado también en el Premio AVE de este año y esperamos volver a contar con ustedes en el Premio AVE el año 2024. El próximo año. Encantado, muchísimas gracias por la invitación y felicitarlos porque lo que están haciendo es muy bueno, ayuda a muchas empresas, a nosotros incluso a mejorar, porque el premio es un reconocimiento y lo valoramos, pero nos obliga a ser cada vez mejores. Y encantado de ayudar, como te comentaba, fuera de cámaras, en lo que pueda para que AVE se siga desarrollando. Súper agradecidos. Gracias a ti. Y con ustedes será hasta una próxima edición de este espacio. El agradecimiento a Juan Luis Jauregui, director de Personas y Operaciones de MAPFRE, quien nos acompañó en esta edición. Muchas gracias.